pacientes antes de llegar a sala de operaciones firman un consentimiento informado en donde se les explica la técnica a usar y los fármacos también. Por ejemplo, ayer nomás a las 9 de la noche llega una señora de 54 años para una artroscopía de rodilla derecha. Y es una cirugía que puedo hacerle con anestesia regional, que puede ser epidural o raquidia. Y lo primero que me dijo la señora, no, doctor, yo quiero general. Entonces yo, bueno, como conocedor de las normas internacionales, hay indicaciones para una anestesia regional como contraindicaciones. Y la contraindicación absoluta es la negativa del paciente. Por eso es que tenemos que recordar esto. Bien, objetivos de la farmacología clínica. Conocer la farmacocinética y farmacodinámica, que creo que ya usted lo debe conocer. Ya usted está en 5º año. Unos he visto que están por el Hospital Hipólito, otros están en otros hospitales, pero lo bueno es que ya están con pacientes, ya están observando la prescripción y los fármacos que están recibiendo sus pacientes. Luego, valorar el costo-beneficio. Esto es vital. Muchas veces no es cuestión de dar medicamentos baratos. Lo que tenemos que dar medicamentos que logren su objetivo, sanar. Pero sí estoy convencido de algo serio en este Perú. De repente usted está de acuerdo conmigo. Los medicamentos genéricos son lo mejor que hay en el Perú. Yo digo que no. ¿Por qué digo no? Porque la FDA, para llegar a aprobar un fármaco que sea adecuado, tiene que tener 80 a 120% de efectos como el de marca. Y para eso tiene que costar. Acá los medicamentos, pues, por ejemplo, el enalapril de marca, lo real nada más, vale 4 a 5 soles. Y el genérico vale 50 centavos o 20 centavos. ¿Logrará controlar la presión arterial en el paciente o va a ser necesario usar otro producto y finalmente todo un grupo de fármacos? Y eso es lo que va, a veces nuestros pacientes del seguro van con su bolsa de medicamentos y finalmente no hay un buen tratamiento. Creo que lo primero que tiene que haber en este Perú es cambiar esa conducta de que el genérico es bueno, como decía. El genérico será bueno siempre y cuando haya una institución que se encargue de evaluar, como la FDA o como otros centros, si el producto que me va a hacer vender como genérico tiene ese rol de 80 a 120% de demanda. Sigo avanzando. Corroborar la eficacia, claro, tengo que pensarlo de todas maneras. Ustedes tienen que definir potencia con eficacia. La eficacia es la magnitud de la respuesta de un fármaco y potencia viene a ser la dosis necesaria para alcanzar el efecto máximo. Pero nadie prescribe por potencia, prescribe más por eficacia. Bien, código de ética, siempre esto nunca debe olvidarse. Los participantes en los estudios deben estar bien informados, dar su consentimiento, se deben medir los riesgos, claro. Básicamente la farmacología clínica tiene que ver con buscar nuevos fármacos que sean adecuados para el manejo de sus pacientes. Para eso hay que hacer ensayos y aquí esta es una de las cosas básicas que tenemos que tener. Estas son las actividades propias de la farmacología clínica en el ámbito hospitalario, los famosos ensayos clínicos, los comités farmacoterapéuticos. He participado muchas veces en comités farmacoterapéuticos, pero los últimos comités son durísimos para comprar un medicamento. Por ejemplo, el renifentanilo, que es uno de los productos que se usa mucho en el mundo
como componente de la anestesia, no lo quieren comprar en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque tengo fentanilo. Claro, el fentanilo tiene su rol y el remifentanilo tiene otro rol. Yo quiero un procedimiento que sea rápido y que el paciente se despierte rápido, uso Remi. Pero si quiero que dure hasta mañana, uso fentanilo. Entonces, pero esos comités no logran ponerse de acuerdo y bueno, finalmente sigue pasando y nunca come. Igual nos ocurre con equipamientos. Por eso es interesante recordar esto, los comités, las consultas terapéuticas. Hay mucha necesidad de que cuando hay un paciente de riesgo o un paciente que amerita un mejor tratamiento, control, hay que hacer consultas, pues, hay que hacer los famosos comités y consultas. Luego tenemos la monitorización del medicamento, la farmacovigilancia, las actividades docentes y finalmente la investigación. Ojalá algún día alguien de ustedes termine siendo el ministro de Salud y motive para que se siga investigando, bien sea en las universidades o centros hospitalarios, pero que se haga. Ensayos clínicos, ¿qué es un ensayo clínico? ¿Qué es la razón de ser de la farmacología clínica? Recordemos que es una investigación científica que se realiza con seres humanos, pero al inicio lo hacemos con animalitos, pero cuando ya se observa que hay menos efectos adversos hay que hacerlo con seres humanos, porque no toda la vida vas a hacerlo con animalitos. Yo me acuerdo acabé mi residencia el año 86, 87, y se nos ocurrió usar clonidina por vía epidural para pacientes IDURE, especialmente para trasplantes de riñón. Y bueno, lo comenzamos a aplicar. ¿Cuántos estudios en humanos había? 1. Y todos eran en animalitos. Y lo aplicamos en las personas. Ya te imaginas, se producía una hipotensión marcada, una duración sí hasta de 9 horas, me acuerdo, pero había que usar bastante volumen. Entonces comenzamos a dar dosis menos. Y finalmente nos olvidamos ya de la clonidina, porque ahora la clonidina es una droga que se usa no como antihipertensivo, sino para manejo de dolor, especialmente de tipo neuropático. Bien, entonces los ensayos clínicos en humanos determinan la eficacia y la seguridad de los fármacos o de los tratamientos, son indispensables para los nuevos medicamentos que se pretende comercializar. El año 90 más o menos hubo un medicamento que ingresó en Japón, pero no ingresaba en otros países. Claro, Japón es un país que mueve mucho dinero y en esa época el anestésico llamado alotano se usaba con flujo de gas fresco hasta 4, 8, 12, 20. Imagínate si yo usaba con 4, con 8, con 20, un frasco de cebo que costaba 1000 y pico de soles, lo gastaba en un ratito. Ese es costo-beneficio. Entonces había que hablar de farmacoeconomía y había que básicamente usar cómo hago para poder reducir el costo, bajar los flujos. Y como tiene un coeficiente de partición bajito, lipid, entonces fue adecuado. Por eso es interesante recordar esto. Entonces un laboratorio compró la patente de los japoneses y comenzó a vender acá en el Perú el famoso Seborani. Bueno, ha sido prácticamente su ingreso grande para esa empresa el año 95, 96, hasta el 2003. Estamos hablando 2004, que donde ya se pierde porque ya prácticamente se acabó la exclusividad. Pues un laboratorio o una empresa que saca un producto tiene exclusividad desde 5 hasta 20 años. Y en este caso, Agua Laboratorio era uno de ellos. Muy bien, entonces, sigamos.
Por estos motivos se utilizan diseños especiales como ensayo clínico cerrado, controlado, aleatorio, randomizado, ciego y cruzado, porque se reduce a un mínimo estos factores de confusión y permiten que los resultados de un ensayo sean demostrados y concluyentes. Si un ensayo que se aplica no se puede repetir, entonces no sirve. Tiene que repetirse para que de esa manera y llegar a conclusiones parecidas. Si no, no en sí, no es en realidad cierto. Entonces es un ensayo dirigido que a veces ocurre para poder a veces comprar un producto. Bien, requisitos para la realización de estudios de farmacología. Que el fármaco sea formulado en un medicamento, es cierto. Autorización de los comités de las instituciones involucradas, que se autoricen. Autorización previa para la autoridad sanitaria nacional, también es importante. Aquí hubo un producto que ahora es la BD de los endovenosos, como también ahora, por ejemplo, las quinolonas se están usando, el moxifloxacino, por ejemplo, una de las últimas quinolonas que tiene una exclusividad para terapia respiratoria. Pero cada pastita vale $25 de marca. 25. Quieres unas 7, son 75.000, no sería 75 soles. O sea, 25 por 5 sería 75, casi como 100 soles. Te vas a la farmacia y digo, no, pero este también es bueno. ¿Cuánto vale? Vale 50 centavos. Y finalmente llegas con tu receta del especialista que ha pagado 500 o 600 o 200 soles y finalmente terminas con un producto que vale 50 centavos. Y prescrito por una técnica. Entonces también esto es importante que usted lo recuerde. Muy bien, para utilizar un fármaco experimental en seres humanos se debe obtener su consentimiento. Y los elementos son toda técnica, todo procedimiento, tiene que haber un consentimiento. Hasta para casarse, ¿no? ¿Nos casamos? ¿Quién te ha dicho que nos casamos? Estamos bien hasta donde estamos. Para todo. No lo puedes obligar. Cada uno tiene libre albedrío. Eso ocurre siempre desde la Biblia. Excepto cuando eres chiquito y tu mamá Así te que dice no vaya a comas pensar que usted le verduras. puede obligar a las personas. Bien. Ahí tenemos explicación clara del procedimiento que se va a realizar. Descripción de las incomodidades y riesgos. Claro, hay que explicarle todo. Por ejemplo, cuando le voy a poner una epidural a una paciente, le digo, señora, ¿y me va a doler? Todas las cosas duelen, le digo, señora. No, pero despacito, despacito le voy a hacer. Le estoy hincando la columna, por ejemplo. Doctor, voy a estoy con náuseas. Claro, también le expliqué que iba a tener náuseas. Entonces le tengo que explicar todo. Las incomodidades y riesgos. Descripción de los beneficios, es cierto. Esta técnica va a ser adecuada porque solo se va a dormir de aquí hacia abajo. No está con adormecimiento total. En segundo lugar, en una hora y media, usted va a poder caminar. No va a salir con la garganta que le duele ni cosa por el estilo. Luego, 4, información sobre procedimientos alternativos. También tengo que explicar. O procedimiento de responder a cualquier pregunta. Y esta 6 es muy interesante. Informar al sujeto que es libre de interrumpir su participación en cualquier momento. Así que nadie está obligado a continuar. Por eso es que se firma un consentimiento informado. Tipos de ensayos clínicos. Tenemos, ensayo clínico de diagnóstico, pruebas médicas para diagnosticar una enfermedad, ensayo clínico de tratamiento, procedimientos para curar una enfermedad, ensayo clínico de detención
métodos para diagnosticar precozmente una enfermedad, ensayos clínicos preventivos, prevenir la aparición de enfermedades, ensayos clínicos de calidad de vida, cómo mejorar la calidad de vida en los pacientes. Ahora hay muchas normativas con respecto a calidad de vida, pero esto debe recordarnos siempre. Así que usted busque siempre el costo-beneficio, farmacoeconomía y calidad de vida de su paciente. Este es el desarrollo de un medicamento, puede tardar de 8 a 10 años. Siempre me acuerdo del año 56 que se empezó a usar alotano. A los 2 años ya había reportes de necrosis hepática. Pero no se pudo sacar ese producto porque no había otro. Y se tuvo que avanzar hasta el año 63, donde se reunió un comité y trató de ver qué se puede hacer. Mientras tanto, los laboratorios en forma paralela comenzaron a fabricar nuevos productos para reemplazarlo. Y ahí nació el isoflurano, luego nació el enflurano, luego nació el famoso desflurano y finalmente el SEO. Y ahora el xenón. Pero el xenón no va a llegar a Perú ni a otros países porque es recontra caro. Ojalá algún día antes de que me vaya de este mundo pueda haber usado xenón, porque el xenón es uno de los gases más hermosos que uno cuando lo revisa dice es rápido para dormir y hace dormir, y lo sueltas y rápidamente se despierta. Tiene efecto neuroprotector y etcétera, etcétera. Pero es muy caro. Si el CEO para poder ingresar en el Perú y especialmente en Estados Unidos le costó fuerte porque había que reducir con todos los trabajos que había de mata, de caraj, de masa, hasta medio litro por minuto, porque era recontra caro. Ahora no, porque ahora hay laboratorios que lo venden súper barato. Bien, aquí recordemos esto, ¿no? Desarrollo de un medicamento, el estudio, elaboración de protocolos a seguir, aprobación del estudio, se cumple la normativa, elección de pacientes, elección del estudio y análisis de los resultados. O sea, todo este grupo, todos estos pasos, todos estos procedimientos, todos estos procesos repercuten en años. Pero no solamente en años, sino que en dinero. Yo estaba en la mañana cuando venía en mi carro, decía, ¿cómo me gustaría tener un socio para ver qué empresa emprendemos? Pero no, de repente ya voy a llegar a esta clase, me voy a cansar, me va a dar las piernas, ya no me va a dar este aparatito, no sé cuánto, ¿no? Pero habrá algo, hay que pensar. Igual un laboratorio, cada vez están ideando qué productos sacar. Por ejemplo, el moxofloxacino ha salido nuevo, pero es contra caro. Bien, fase de un ensayo clínico se puede clasificar en 4 fases. La seguridad, un ensayo clínico se puede clasificar en 4 fases para comprobar seguridad, primero, eficacia, comparativa de beneficios y seguimiento. Y aquí tenemos para la fase preclínica, nunca va a faltar. Siempre su objetivo es estudiar las acciones farmacológicas del nuevo fármaco con el fin de definir su indicación o terapéutica. Y aquí tenemos las fases. La fase 1, primero en humanos, número de pacientes, de 10 a 100 pacientes. La fase 2, de 50 a 500 participantes. Usualmente voluntarios sanos, algunas veces pacientes con enfermedad avanzada o poco común, pacientes sujetos que reciben medicamentos experimentales. Etiqueta abierta, o sea, abierto para todos los que desean participar del estudio. Aleatorio y controlado, puede ser controlado con placebo, puede ser ciego. Y acá abierto y deja ciego. Seguridad y tolerabilidad, eficacia y rango de dosis.
El tiempo, 1 a 2 años, 2 a 3 años. 10 millones de dólares tiene usted para implementar ese estudio. ¿Qué estudio vamos a hacer acá? Me decía hoy un amigo ahí en investigación, ¿tiene algo usted que investigar, doctor? Y digo, déjame pensar. Porque hay que pensar no solamente en la idea, en el foco, sino cómo vas a aprender el foco, cómo vas a invertir. Algo interesante, sigo avanzando. En la fase 3, estudio multicéntrico. La fase 4, vigilancia y post la comercialización. Ciento a miles de participantes, varios miles de participantes, pacientes, sujetos que reciben medicamentos experimentales, pacientes con tratamiento con medicamentos aprobados. Aleatorio, controlado puede ser, y etiqueta abierta para ya cuando ya prácticamente se está vendiendo esto en el mundo. Confirmación de la eficacia en una población más grande, eventos adversos, inconformidad e interacciones fármaco-fármaco. Tiempo para la fase 3, 3 a 5 años. Tiempo para la fase 4, sin duración fija. Ya se vende. Como decimos, la cefazolina, todo el mundo vende. Te va usted a la farmacia, lo único que sí tiene que tener una receta. Vamos a verlo después. Bien, la cantidad de 50 a 100 millones de dólares. Acá, bueno, finalmente ya no sé cuánto se va. Y tasa de éxito 25 a 50%. Como ustedes observan, hay una gran cantidad de inversión para hacer un ensayo. Usted quiere hacer un ensayo, piense no solamente en la idea, sino en el costo que va a generar toda esta idea. Y todo las normativas, procesos, lo que son consentimientos informados, etc. Bien, normas para la prescripción de medicamentos, otra cosa interesante. Yo sigo prescribiendo medicamentos. Me llaman, me dicen pastor, porque soy pastor de la iglesia. Estoy con este problema, ¿me puede prescribir un medicamento? Le agarro mi hojita de la máquina de escribir, lo doblo en 2, digo RPM y le pongo el medicamento y pongo mi sello. Eso es una receta. Hoy quiero mostrarles cómo es una receta. Y alguien me dijo, doctor Rojitas o pastor, ¿le puedo hacer un recetario? Y empecé a hacerme el recetario. Hasta ahorita lo estoy esperando. Así que todo el mundo quiere, pero nunca da. Es cierto, hay que dar para recibir, siempre para cosechar. Pero en la época de COVID he invertido un montón de tiempo, pero siempre me ofrecían las recetas. Pero no importa. Pero sí tengo que hacerme un recetario. Bien, entonces, esto es interesante. La prescripción de fármacos es el acto de indicar el o los medicamentos que debe recibir un paciente, su dosificación directa y la duración del tratamiento. A veces ya, cuando ya lo hacemos de mala gana en el WhatsApp, te voy a escribir en el WhatsApp. Como sabemos que estos productos no necesitan recetario, usted se va a la farmacia y le vende. Pero hay productos que sí necesitan firma del médico. De preferencia, los opioides, las benzodiazepinas, etc. Bien, entre los criterios médicos para la prescripción se encuentran aproximación diagnóstica o sintomática. Usted tiene que entender bien, apunte bien al ojo le va a dar. Pero no va a agarrar una bomba para que se maten todos. Y eso es lo que tenemos que entender en esta universidad. Usted va a prescribir un medicamento, pero sabiendo bien qué va a atacar. Pero a veces hay sitios donde te dan un medicamento, otro medicamento, 3, 4, 5, y finalmente no sé cuál de ellos le ponen. 2. Conocer la indicación oficial de los medicamentos. 3. Conocer la farmacología del medicamento, farmacocinética, farmacodinamia, cómo viene de presentación. Por ejemplo, la ciprofloxacina. ¿Cómo qué viene? Viene como tabletas, viene también como endovenoso, pero también viene como jarabe para niños.
Y hay adultos que no pueden pasar esas pastillitas. Entonces hay que también saber cómo vienen. Sigamos. Selección, fármacos y dosis óptima. Es vital. ¿Cuánto le doy? Por algún motivo usted quiere innovar su terapia de quinolonas. Quiere dar a usted moxifloxacino, pero ¿cuánto le doy de dosis? Si usted no sabe, en ese momento se va a su baño, un ratito me voy al baño con su ¿qué? Con su celular y comienza a buscar la dosis. Ya de esa manera. Y cuando ya va a revisar, seguro, ¿no? Entonces, por eso es interesante que tenga siempre su celular e internet. Conocer también la toxicidad y posibles efectos adversos. Y por último, modificar el tratamiento si no hay respuesta. Modificar el tratamiento si no hay respuesta a este o aparecen efectos adversos. Casi con frecuencia los médicos dicen, señora, o señor, este es el medicamento, en 3 días lo veo. Porque más o menos en 3 días tú observas si pasó algo o no pasó nada. Y le dices, cualquier cosa, evento que tengas, me llamas para conversar contigo. Bien, ¿qué es una receta médica? La receta médica o prescripción es una orden escrita por un profesional médico para un medicamento sea dispensado a un paciente. Y acá tenemos, seguimos, parte de la receta y de institución de la salud donde se prescribe. Mi receta no tiene nada. Un papel blanco con mi sello atrás, nada más. Pero lo venden. Información del paciente y fecha. La fecha tiene, pero la información aquí la estoy administrando. A veces cuando compro algunos productos que tienen que ver con adicción, le pongo así, para paciente, RP, super inscripción. 4. Inscripción, medicamento, concentración, potencia, forma farmacéutica, vía de administración. 5. Suscripción, instrucciones para el farmacéutico. 6. Signatura, indicaciones para el paciente. Información del médico, nombre que registro. Esto es importante. Para eso necesitamos un formulario. Pero en el Perú te venden los medicamentos hasta sin receta. Vigencia de las recetas. Las recetas tendrán una vigencia máxima de 30 días. Las recetas de productos farmacéuticos clasificados como antibióticos no tópicos tendrán una vigencia de 3 días. Por ejemplo, la vancomicina, el meropenem o la moxifloxacino, son 3 días. Así que nos conviene a nosotros los médicos, porque hacen nueva consulta. Y si trabajamos en una clínica, 200 o 300 o depende. Salvo que trabajemos en un consultorio de esos que tenemos por ahí por los Olivos o por de repente donde cobran 50 o 20 soles. Final, al reverso, todas las recetas dispensadas deben ser firmadas al reverso por el farmacéutico que le dispensó o en su defecto por el dispensador, hasta tanto la farmacia cuente con un farmacéutico durante el total horario declarado de atención al público. ¿Ocurre eso? Esta es pura técnica. Pero en algún momento de su vida se va a aplicar. O de repente usted va a irse a hacer su residencia a otro país, lo va a tener que aplicar. Hay cosas que usted tiene que empezarlo en el Perú para cuando se vaya a Estados Unidos o se vaya a Europa, no les haga, como se dice, no les dé pena usar esta técnica, ¿no? O estas normativas. Bien. Aquí quiero aprovechar, me había pasado. ¿Qué es la medicina basada en evidencias? A veces, cuando estamos en
en congresos, en cursos, todo el mundo quiere hablar de medicina basada en evidencias. Y parece que fuera la panacea. Y le digo, no es la panacea. Ustedes están equivocando. Pero no, que no sé cuánto. Y comienzan a hablar de revistas y revistas. Pero de todas maneras, es interesante tener como referencia que es una medicina basada en evidencias. Y ahí tenemos. Es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia vigente para tomar decisiones sobre diagnóstico, terapéutica y pronóstico. Y yo. Y aquí, ¿qué es hacer medicina? Evaluar críticamente su validez y su aplicabilidad. Como dice el número acá, el número siguiente, acceder a la información científica e incorporarla a la práctica clínica cotidiana. ¿Lo hacen los médicos? Pregunta. ¿Usted va de la mano con su médico tutor? ¿Lo aplica en el consultorio o en la hospitalización? Si usted lo ve aplicar, entonces lo va a aplicar siempre. Pero si usted nunca lo ve aplicar, siempre usted va a hacer una copia de alguien que lo hace mal. Pasos a seguir para practicar medicina: definir una pregunta específica y útil, identificar publicaciones pertinentes al problema, lo último que hay. No sé si les gusta a ustedes revisar artículos de revisión o artículos primarios, pero lo que sí estoy convencido, un artículo primario hoy que se escribió, mañana ya no es. Pero un artículo de revisión sí, porque son revisiones de todo lo que hay hasta ese momento. Y bueno, hay oportunidad en esta biblioteca. Yo tengo un buscador en donde tengo información de muchas revistas y de todas las especialidades. Y digo, quiero cardio, acá tengo el cardio, artículo de revisión. Quiero inotrópico, acá también artículo de revisión. ¿De qué revista? De repente de curren de opinión de anestesia, o de repente anestesiólogo, o de repente anestesia analgésica. Eso lo va buscando usted. Ahora, me gustaría tener plata para tener suscripción de todas, porque qué hermoso es cuando tú tienes la información completa. Bien, definir el diseño de las publicaciones encontradas, análisis críticamente de acuerdo al contenido y metodología, y aplicar la evidencia en la práctica. ¿Se puede dar anestesia regional si el paciente no quiere? No. Usted está equivocado, esa es contraindicación absoluta. Esa es una cosa ya de evidencia. ¿Se puede aplicar un antibiótico penicilina si el paciente tiene un antecedente de hace 10 años de alérgica a la penicilina? No. Solo a veces a nosotros nos ocurren algunos casos. He tenido como 3 a 4 casos de pacientes que han llegado con alergia a la lidocaína. Y la odontóloga me ha dicho que yo no puedo usar este medicamento. ¿Y qué tengo de evidencia mundial de la lidocaína? La lidocaína no, o sea, las amidas, no hay respuesta alérgica. Lo que sí hay respuesta alérgica es a las famosas que no son amidas, sino pueden ser aminoésteres. Ahí sí. Pero ¿qué pasó entonces? Recuerden siempre, la jeringa que usa el odontólogo no tiene para aspirar, solo tiene para ¿qué? Para inyectar. Y el anestésico que usa es la lidocaína con epinefrina. Y ahí está el nervio, está la vena y está la arteria. De repente la punta de la aguja le fue a la vena. Y los 15 microgramos de adrenalina que tiene ese centímetro se le fue a la sangre venosa. Y le produjo una taquicardia, una elevación de la presión y parece que se va a morir. Menos mal que dura 4 a 6 minutos. Pero son 4 a 6 minutos que un paciente puede hacer un infarto y se muere. Entonces, por eso es que siempre yo recomiendo, me voy a los centros odontológicos, me voy con mi jeringa. Acá está mi jeringuita, aspiras y me colocas. No quiero tu jeringa de odontólogo. Y si quieres usarlo, compra la que hay en Estados Unidos,
que tienen para aspirar. Y eso pasa también en los otorrinos. Para hacerte la desviación de nariz, que es una nariz bonita, te ponen el lidocaína con adrenalina, no usan cocaína. Y yo observo cómo mi presión se comienza a elevar y cómo comienza a aparecer las arrugas. Menos mal que lo que quieren cirugías bonitas de la nariz, que son viejos o jóvenes. Dos jovencitos que tienen un corazón que rápido se va y al toque viene. Pero un anciano, imagínate, se va y ya no regresa. Muy bien. ¿Sigo avanzando? ¿What? Cuando dicen que la pregunta, pueden usar la estrategia aquí, que normalmente se enseña en metodología, pueden utilizar la estrategia tipo. Y algo interesante en lo que es qué tipo de evidencia es que busquen la pirámide de Heidelberg, que habla de las 6 R's, acerca de la sistematización de la evidencia. Les voy a subir material para que complemente esa parte. Bien, claro. Es interesante porque ya en práctica va a apoyar, ¿no? Para completar. No, pero terapéutica no tiene práctica. Ah, ya, entonces. Les voy a subir material al aula para que... Perfecto. Entonces, miren, la doctora Anita es nuestra mano derecha y nuestro apoyo también para que ustedes sigan creciendo en la información. Avanzo. Cuidado, que por aplicar la medicina basada en evidencias, nos olvidemos que existe un cuerpo, un alma y un espíritu de pacientes. Que no les deshumanice la medicina. ¿Bien? ¿Algo, doctorcito? ¿Algo que si no acá? Lo hago acá mismo. Yo le presto el micro. Ya, perfecto. Bien, avanzó. Bueno, estas son las conclusiones que lo voy a dejar ahí para que ustedes lo revisen y me voy a pasar a la segunda clasecita. Esta clase, aplicación del sistema nervioso neurovegetativo. Todos los médicos que trabajan en áreas críticas, emergencia, por ejemplo, en lo que es UCI, en lo que es cardiología, en anestesia, nunca deben dejar de haber revisado la parte neurovegetativa. En cualquier momento de su terapia o de su consulta tienen pacientes críticos. Así que no nos olvidemos. Bien, entonces esto solamente para darles un panorama. Esta es la organización del sistema nervioso y nosotros nos vamos a ocupar básicamente de la parte simpática y parasimpática, que es la división eferente del sistema nervioso simpático. Acá recordemos siempre esta definición también. El sistema nervioso somático solo tiene una neurona eferente, mientras que el neurovegetativo tiene 2 neuronas eferentes. Así que puede ser una pregunta, ¿no? ¿Cuántas neuronas eferentes tiene? Exacto. Bien. Acá tenemos un esquema o una gráfica del sistema nervioso simpático. Nunca va a encontrar a un médico que está alerta o que está en actividad simpática dormido. Aunque tengo algunos anestesiólogos que están sentados ahí en un mueblecito y que están dormidos. Se caen, otra vez se levantan. Y su paciente solito se maneja. Y hay técnicas. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tenemos la dilatación de las pupilas, la palidez, menor palidez del flujo sanguíneo cutáneo, la sequedad, mayor flujo sanguíneo en músculos esqueléticos, contracción, taquicardia, esto sí es prototipo. Luego tenemos del parasimpático, que me pasa mucho cuando ya después de almorzar me siento, me conversan y parece que me arrullen, me dudan. Interesante. Todas estas cosas igualitas a ver. O sea, usted está, disminuye el flujo sanguíneo cutáneo, está ahí, por ejemplo, las pupilas están contraídas porque cuando duerme el parasimpático predomina. Luego hay vasodilatación cutánea. ¿Qué más tenemos? Acá la parte de estimulación digestiva, disminuye la frecuencia cardíaca, se relajan los esfínteres, etc. Y luego, ya lo hemos visto, ustedes lo han revisado en farmacología,
la diferencia del simpático parasimpático. Por ejemplo, al parasimpático también se le llama premio sacro y acá tóraco-lumbar. Y la diferencia en las estructuras, el parasimpático propiamente dicho, fibra pre-larga y fibra post-corta. El ganglio se encuentra cerca del efector. En el simpático, fibra pre-cortita y fibra post-larga. Y básicamente esto está cerca de la columna y formando los ganglios prevertebrales o paravertebrales. Bien, estos son los sistemas ganglionares prácticamente, cómo es que está, aquí lo encontramos estructurado. Aquí tenemos, observe acá, esta es la parte preganglionar, esta es la parte prácticamente del ganglio, y acá tengo el receptor nicotínico con un canal. Este es el famoso receptor ionotrópico que tiene un canal. Entonces siempre recordemos lo mismo y seguimos acá. Parece que ya se está acabando la pilita. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, cuando la acetilcolina se libera, esta acetilcolina liberada va a actuar en este receptor muscarínico, pero también va a actuar en el receptor nicotínico, dependiendo del ganglio. O sea, aquí básicamente está hablando de este receptor muscarínico, pero en el ganglio estamos hablando del receptor nicotínico. Y luego acá, a nivel de simpático, lo mismo. Esta es la parte preganglio, este es prácticamente el ganglio, la neurona, que es básicamente el receptor nicotínico, la neurona. Acá tengo un canal, y luego acá la otra partecita, la noradrenalina liberada, va a actuar en los receptores que tienen que ver alfa o beta. Y aquí viene esta definición o esta conclusión, los tipos de receptores que tenemos. Por ejemplo, tenemos receptores nicotínicos en los ganglios parasimpáticos, simpáticos, médula suprarrenal y placa mioneural, los receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, beta y alfa, y los muscarínicos. Bien, entonces, puedo aplicar una activación del ganglio y voy a tener respuesta o resultados. Si yo activo, recuerden siempre esta parte, si yo activo, ¿no?, el receptor nicotínico de la médula suprarrenal, ¿qué voy a tener como resultado? Va a haber secreción de adrenalina y de noradrenalina. Y si yo activo el receptor nicotínico de los ganglios, los efectos que voy a observar van a depender de la predominancia del sistema. Por ejemplo, el tubo digestivo, ¿qué sistema predomina? ¿El simpático o el parasimpático? Entonces, usted medite. Cuando va usted a un restaurante Los Agachados, y pide su mondonguito, ¿qué más? Papa a la huancaína, ¿qué más tenemos? Después de media hora usted está buscando un baño. ¿Qué predomina? La parte parasimpática, que le lleva a aumentar el peristaltismo, le lleva a relajar de los esfínteres y finalmente a la diarrea. Mientras que el cardiovascular predomina la parte simpática. Cuando usted le quiere arranchar su celular, el 14, ¿no?, la manzanita 14, que vale 7.000 soles, ¿no?, ¿usted qué hace? Agarra su maletín, le pone a un costado y lo persigue hasta son 7.000 soles. Y luego ya te imaginas un papel corriendo, porque estás pálido, porque la parte cutánea se contrae, pero tiene sangre para correr y para saltar muros, ¿sí te percatas? Receptores beta 2. Y a nivel cardíaco, si te hacen en ese momento un holter, te cuenta que estás en 130, en 140 latidos por minuto, y como no tienes problemas de la remogenicidad, bueno, no tienes arritmia, pero tienes una taquicardia supraventricular paroxística por el temor a que te quiten en tu celular. ¿Qué predomina ahí? El simpático. Entonces, eso es importante recordar. Bien, luego también, así como se activa, se puede bloquear. Y antes se pensaba que se bloqueaba
solamente el receptor, ahora se sabe que también se bloquea el canal. Si bloqueo el receptor o bloqueo el canal, a los dos se le llama bloqueador ganglionar. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con aneurismas disecantes de la aorta y queremos evitar que se rompa, es necesario usar este grupo de fármacos, especialmente el Trimetafan, para evitar hasta que el paciente llegue a una sala de operaciones y se haga la cirugía respectiva. Al usar Trimetafan se produce una caída brusca en la liberación de noradrenalina y finalmente baja la presión arterial. Y así es que lo controlas hasta que llegue a la sala de operación. Bien, estos son los efectos que observamos cuando hacemos bloqueo ganglionar, recordando siempre la predominancia acá. Mira, arteriolas, venas, simpático, vasodilatación, hipotensión, vasodilatación, menor retorno venoso, menor gasto cardíaco. Y a nivel de todo lo que es músculo liso, miren, iris, músculo ciliar, gastrointestinales, vejiga, glándulas salivales, tiene que ver con parasimpático. Observemos miasis, cicloplegia, menor tono, menor motilidad, estreñimiento, tenemos retención urinaria, tenemos menor secreciones de saliva, serotonina. Y cuando hablamos de glándulas sudoríparas que tienen inervación simpática, anhidrosis. Bien, parasimpático, definimos bien esto prácticamente como un resumen, porque ustedes lo tienen también en sus clasecitas. Aquí recordemos efectos